Claro que sí. La película comienza en Londres, 1921. Florence participa en un ritual en el que un grupo intenta comunicarse con los espíritus de sus seres queridos fallecidos, y durante la ceremonia un hombre coloca un cuervo muerto sobre la mesa y lo cubre con una gran campana de cristal, mientras un anciano mueve las manos sobre él. Los presentes comienzan a entonar cánticos, y poco después el cuervo empieza a descomponerse, dejando salir gusanos de su cuerpo, y luego de pronto a dos participantes les comienza a sangrar la nariz, pues según es la señal de que una mujer entre ellos ha sido elegida para contactar con el espíritu de su hija muerta. En ese momento la mujer ve el reflejo de su hija en el cristal y le indican que no aparte la mirada, pero justo cuando la supuesta aparición parece acercarse, Florence detiene todo y revela que se trata de un truco perfectamente montado, desenmascarando así el ritual como un fraude disfrazado de un fenómeno sobrenatural. Cuando Florence regresa a casa, recibe la visita de un hombre llamado Robert. Al principio ella cree que es un admirador de su trabajo, por lo que le firma el libro y le dice que se alegra de que le haya gustado. Sin embargo, Robert le responde que en realidad no le gustó demasiado. Luego se presenta como el profesor de historia de un internado para niños. La madre de Florence interviene enseguida, dejando claro que ella ya no aceptará más casos, pero su padre le permite a Robert continuar. Una vez adentro, Robert le pregunta si además de escritora, también es cazadora de fantasmas, y Florence le responde que no se puede cazar algo que realmente no existe, por lo que Robert le dice que en su escuela creen haber encontrado algo que sí existe, pero Florence corta la conversación diciendo que necesita cambiarse y pide que lo acompañe a su estudio. Más tarde, Robert le entrega una carta explicando que la escuela Rockford fue en otro tiempo una casa privada, en la que según rumores, asesinaron a un chico. Cuando Florence pregunta si atraparon al culpable, Robert le responde que no existe ningún registro, porque allí vivía una familia importante. Ella al escuchar esto no le toma importancia a la historia, pensando que ha ido por una muerte dudosa ocurrido años atrás. Pero Robert le dice que no es por eso. Le aclara que está allí por algo mucho más reciente. Le muestra un recorte de periódico sobre Walter Portman, un alumno que murió 3 semanas antes tras asegurar que había visto el fantasma del chico asesinado. Pero Flores le pregunta cómo podía Walter saber el rostro de ese supuesto chico, y Robert le enseña una fotografía tomada 18 años atrás, en la que él aparece, apenas visible, donde la imagen es algo borrosa. Flores le asegura que es una broma fotográfica. Quizá algún alumno cruzó por detrás durante la exposición, pero Robert le muestra imágenes de los 4 años siguientes, y en todos aparece la misma figura, incluso una tomada apenas hace un mes. Él admite que un chico podría colarse durante la toma, pero lo que no puede explicar es por qué la misma figura aparece una y otra vez en la ventana, a lo que Florence compara el caso con otros engaños conocidos y lo atribuye a efectos de luz o imaginación, y cuando Robert insiste en que los niños realmente creen haber visto algo, ella responde que los niños también creen en Santa Claus, y en el ratón de los dientes, y hasta incluso en un dios. Añade que sabe muy bien lo que ha pasado durante todas las generaciones, y aún así no hay fantasmas de la guerra recorriendo los pasillos de la escuela. Robert trata de explicarle que la escuela es un internado donde la mayoría de los chicos son prácticamente huérfanos, aclarando que no menciona esto por la historia personal de Florence, pero ella le pregunta por qué sacó el tema. Entonces él toma el libro y lee una parte donde Florence confiesa que en su infancia solamente recuerda miedo, la muerte de sus padres y una sensación constante de terror. Robert le dice que los chicos no están asustados por sombras sin importancia, sino están aterrados por algo de verdad. Florence abre la puerta y le ordena marcharse. Robert se siente y le explica que solamente vino a pedir su ayuda y nada más. Y antes de irse le dice que se hospedará en el Hotel Wellington y le agradece por su tiempo. Y luego de pensarlo un rato, Florence decide aceptar el caso. Cuando llega a la escuela, Robert le presenta a la señora Hill, la encargada del lugar a quien todos llaman Ma. Al entrar, Ma le dice a Florence que cree conocerla porque ha leído muchas veces su libro, e incluso lo guarda en el estante junto a la Biblia, y le cuenta que lleva 14 años allí, conoce perfectamente la escuela y no cree ninguna tontería de fantasmas, pero también deja claro que está a su disposición. Después, Robert le presenta al reverendo Perslow, quien se muestra complacido por su llegada y le sugiere que vayan al comedor si lo desea. Cuando pasan por el comedor, Florence observa cómo todos los niños se levantan de una mesa cuando uno de ellos se sienta. Luego Robert se ofrece a mostrarle el lugar donde fue encontrado Walter, pero Florence le dice que primero quiere ver todos los sitios donde el niño afirmó haber visto el fantasma, por lo que Robert la lleva a un salón donde ocurrió la mayoría de los avistamientos, incluido el de Walter, y le explica que el cuerpo fue hallado justo afuera, en la terraza. Muchos alumnos ahora están demasiado asustados como para entrar allí. Luego de que llegan al lugar donde encontraron a Walter,
Florence ve en el suelo el ojo de un juguete, lo recoge y le pregunta si Walter tenía un oso o algún peluche. Ma responde que sí, y van a buscarlo a la oficina principal. Mientras tanto, Florence nota la presencia de Edward, y le pregunta si Robert le desagrada. Robert le responde que tiene sus motivos, aunque no quiere hablar nada del tema. Añade que Edward ya no usa gafas, aunque antes fingía necesitarlas, y también menciona que simuló tener una cojera para evitar ir a las trincheras. Y cuando Ma vuelve por el oso, Florence pregunta si el peluche seguía en la cama de Walter la mañana en que lo encontraron muerto, y Ma le dice que sí. Robert se aparta rápidamente y deja a Florence con Ma. Entonces Ma le lleva al dormitorio oeste, donde Florence coloca el oso sobre la cama de Walter y pregunta si el niño sufría de bullying. Ma explica que los demás chicos lo llamaban Wetsy Walter por su asma. Luego, Florence pregunta si tenía amigos, y Ma responde que, aunque era una buena escuela, ser diferente siempre te convierte en blanco, y la cama de Walter no era la excepción. Mientras tanto, Malcolm estaba dando clase, pero nota que está enfermo y tose constantemente. Un alumno llamado Dowen se ríe de él, así que Malcolm lo llama al frente. En ese momento entra Ma y Florence, y Malcolm golpea al niño con una vara. Ma le dice a los chicos que sabe que están asustados y alterados, y les explica que Florence está allí para calmarlos, presentándola como una de las personas más inteligentes de Inglaterra. Florence pregunta cuántos hablaron con Walter sobre el fantasma, y cuántos lo vieron por sí mismos. Dowen levanta la mano y dice que él sí lo vio. Al describirlo, cuenta que estaba en el corredor superior, con el rostro borroso y retorcido, y que parecía gritar de dolor. Entonces le suplica a Florence que lo mate, y los demás niños también le ruega que haga lo mismo. Florence comienza a instalar de inmediato su equipo, explicando a Robert y a Ma cómo funciona cada aparato. Después, Ma lleva a los niños al comedor, donde Tom pregunta si Florence va a matar al fantasma. Ma le responde a Florence que no ha venido a cazar fantasmas, sino a atrapar a los chicos que están causando problemas. Esa noche, a través de un pequeño agujero, Florence alcanza a ver a Robert en el baño. Una infección se extiende por su muslo, y él presiona con una cuchilla contra la piel para comenzar a cortarse. Para ahogar sus gritos, se mete una toalla en la boca mientras su cuerpo comienza a temblar violentamente. Justo entonces suenan unas campanas. Florence retrocede sobresaltada y corre hacia el origen del ruido. Luego sale con cautela para investigar y encuentra un dibujo en el suelo frente a una habitación. Siguiendo una corazonada baja al aula, donde coloca una bombilla en el piso y se sobresalta al ver agua donde antes no lo había. Después mira a su alrededor y distingue cristales rotos esparcidos por el suelo. Y al fijarse en una puerta cercana, se aproxima, toma un plumero y aparta el polvo, revelando huellas dactilares que antes no se veían. Luego toca la manija e incluso percibe su olor, hasta que un movimiento a sus espaldas la obliga a girar de golpe, y apenas logra ver a un chico escondido tras una puerta antes de que desaparezca. Después sube rápido las escaleras y encuentra un rastro de huellas que la conduce hasta la habitación de la sirvienta. Al entrar observa el cuarto, pero una voz le susurra que se quede quieta. Sobresaltada encuentra allí una máscara, la misma que llevaba el chico puesta que vio antes. Más tarde, al bajar de nuevo, ve a un niño dirigiéndose hacia una habitación. Lo sigue hasta encontrarse con una gran casa de muñecas. Se acerca lentamente, se siente frente a ella y abre una diminuta puerta, pero no ve nada extraño. Sin embargo, cuando vuelve a cerrarla, aparece por un instante la figura fantasmal de un niño, y luego se desvanece. Florence intenta serenarse, pero enseguida ve un hombre con una escopeta entrando por la puerta. El miedo le impulsa a correr hacia allí, y justo cuando Robert aparece de repente, la asusta. Él le dice que escuchó las campanas y le pregunta si está bien, pero en realidad no sabe qué ha pasado. A la mañana siguiente, Florence rocía una sustancia química en los pies de los niños y descubre una capa blanca en el pie de Victor. Perslow, alarmado, pregunta qué pensaría su padre, pero Florence explica que la noche en que murió Walter, Victor se levantó para ir al retrete sin sus gafas y usó una máscara para distorsionar su rostro y asustarlo. Además, señala que la noche anterior trató de hacerle lo mismo a ella. Entonces Victor confiesa que le prometieron ser amables con él si lo hacía. Cuando Robert le pregunta quiénes fueron, Victor mira hacia Dowen, aunque insiste en que él no fue quien asustó a Walter porque le caía bien. Florence asegura que Victor no actuó solo y que la noche anterior participó otro chico. Perslow exige a Dowen que revele el nombre del otro niño, o será azotado allí mismo, pero él lo niega. Malcolm se dispone a golpearlo, pero Florence lo detiene y le dice que ya ha hecho suficiente daño. Sin embargo, en lugar de seguir cuestionando a los niños, Florence cambia el rumbo de la acusación y señala a Robert. Explica que él usa un bálsamo cuyo olor reconoció y que encontró rastros del mismo producto en las puertas francesas, en los picaportes y en el oso de Walter. Según ella, eso demuestra que estuvo allí la noche en que el niño murió. Malcolm protesta, pero Florence insiste. Luego le pregunta si Walter también protestó cuando él le arrebató el oso y lo dejó solo, en la oscuridad.
Además, le recuerda que ella llegó para proteger a los niños del miedo, mientras él los obliga a vivir aterrados. Malcolm responde que el miedo no mata, pero Florence replica que sí puede desencadenar un ataque de asma fatal. Finalmente, Malcolm admite que Walter seguía vivo cuando lo dejó allí, llorando y asegurando que había visto un fantasma. Sin embargo, él creyó que solo intentaba endurecerlo. Según explica, estaba convencido de que no basta con tratar bien a esos muchachos. Deben volverse fuertes, incluso más que ellos. Perslow, decepcionado, le dice que no hay hombre al que hubiera preferido proteger, pero que los padres están por llegar, y por lo tanto debe marcharse de la escuela de inmediato. Más tarde, Robert le dice a Florence que los chicos han cambiado gracias a lo ocurrido, así que debería sentirse satisfecha. También le comenta que la verdad siempre tiene un precio. Florence responde que solo vio a un hombre roto. Entonces Robert le aclara que no está hablando de Malcolm, y que tampoco ella lo está haciendo. Además, le dice que algo cambió en ella, en el momento en que desmontó el caso del fantasma. Florence responde que hizo lo que se le pidió, demostrar que no había nada que temer. Después se marcha a caminar por el bosque, donde Edward le comenta que salió temprano, y le pregunta si ya se irá. Luego le sugiere que seguramente ya tiene otro caso sobre el cual escribir, mientras Malcolm queda arruinado. Sin embargo, Florence le responde que se pregunta si alguien entiende realmente lo que Walter sufrió. Edward le dice que no debería hablarle así. Ella se disculpa asegurando que no quiso ofenderlo, y él le responde que debería temer a los vivos, no a los muertos. Más tarde, mientras los padres se llevan a sus hijos, Florence saca un cigarrillo. Sin embargo, la pitillera se le resbala de la mano y cae al agua. Cuando intenta recuperarla, siente de pronto que una mano emerge hacia ella, provocándole un sobresalto. Intenta convencerse de que no hay nada allí, pero termina cayendo al agua. Poco después, Robert la saca del lago y la arrastra hasta el muelle. Más adelante, Florence habla con Tom y le pregunta si sus padres están lejos. Él le dice que viven en la India, a 3 semanas de viaje, y menciona que allí hay tigres. Entonces Florence le cuenta que vio leones en África y que uno de ellos atacó a sus padres y los mató, aunque a ella lograron salvarla unos aldeanos. En ese momento, Ma aparta a Tom. Cuando él se va, Florence le dice a Ma que todo aquello fue un accidente, pero Ma, perturbada, le pregunta cómo alguien como ella pudo hacer una cosa así. Florence se niega a hablar del tema. Aún así, Ma insiste en que debería quedarse, pero Florence responde que no puede y se marcha. Más tarde, mientras se baña, escucha un ruido proveniente del dormitorio contiguo al baño. Pensando que Robert la observa a través del agujero en la pared, se acerca y susurra que sabe que está allí y que no se vaya. Sin embargo, cuando mira, queda horrorizada al ver el fantasma de un niño. De inmediato sale corriendo hacia el dormitorio y una pequeña figura escapa como una sombra. Florence la persigue escaleras abajo hasta llegar de nuevo a la casa de muñecas. Esta vez encuentra pequeñas figuras colocadas dentro, recreando con precisión imposible todo lo que ha ocurrido desde que ella llegó, incluso el momento en que espió a Robert por el agujero. Un escalofrío la recorre al ver una figura de sí misma, inclinada frente a la casa, con un niño detrás. Cuando se gira, la habitación está vacía. Después, Florence le dice a Robert que necesita su ayuda, porque algunos aparatos deben reajustarse. Sin embargo, él no entiende por qué sigue investigando si ya encontró al culpable. Aún así, Florence le recuerda que fue contratada para examinar un fenómeno en la casa, y que todavía no lo ha hecho del todo. Entonces habla de una posible ilusión colectiva, de un niño que parece moverse atravesando paredes y suelos, y le pregunta a Robert por el asesinato original, pero Robert admite que ni siquiera es seguro que ese crimen realmente ocurriera. Mientras tanto, Ma y Victor observan la aguja de uno de los instrumentos desplazarse. Entonces Florence explica que se trata de un termómetro diferencial, indicando que uno de los lados del pasillo se ha enfriado de forma brusca. En ese momento recuerda que Robert dijo que antes aquello fue una casa privada y que las sirvientas solían tener armarios ocultos para guardar escobas y utensilios. Por eso entra en uno de esos espacios y encuentra una muñeca con cabeza de conejo. Al sacarla, el juguete comienza a reproducir una antigua canción infantil. Entonces Lawrence la traduce: Mariquita, mariquita, vuela a casa. Tu casa está en llamas. Tus hijos se han ido. Todos, excepto uno. Tras escucharla, Florence le dice a Robert que cierre la casa. Luego intenta tranquilizar a Tom, asegurándole que solo es una canción absurda. Sin embargo, el niño le dice que tiene miedo y trata de huir, pero Florence le promete que no le ocurrirá nada. Más tarde, Tom va a verla y le pregunta si puede sentarse con ella sin hablar. Florence acepta, y el niño se queda quieto a su lado. Después le cuenta que suele meterse en problemas por hablar demasiado, aunque en realidad no habla mucho. Entonces Florence lo anima a contarle si tiene amigos en la escuela. Tom le dice que a veces tiene amigos imaginarios. Ante eso, Florence le responde que es normal y que ella también los tuvo. Cuando él le pregunta sus nombres, admite que ni siquiera está segura de si los tenían. Entonces Tom percibe su soledad y le dice que antes tuvo un amigo de verdad, pero que ya no lo tiene. Luego le pregunta si lo amaba.
Florence admite en voz baja que sí, que era un hombre muy bueno, pero que hizo algo cruel y estúpido. Le cuenta que cuando él estaba en la guerra le escribió para decirle que no quería casarse con él y que ya no lo amaba. Entonces Tom le pregunta qué le respondió. Florence le explica que murió poco después de recibir aquella carta. Tras escucharla, Tom le señala que sí lo amaba y que por eso quiere recuperarlo. En ese momento, Ma interrumpe la conversación y le ordena a Tom marcharse. Sin embargo, antes de irse, el niño besa a Florence en la frente y le da las gracias. Entonces Ma le dice que no cree que exista un lugar en la Tierra donde la gente entienda mejor la soledad que allí. Más tarde, Florence baja apresuradamente y encuentra a Robert. Él le dice que se está torturando a sí misma y le pregunta si eso es lo que ha estado haciendo todo este tiempo, demostrar una y otra vez que él realmente se fue. Sin embargo, Florence le responde que deje de sermonearla, igual que él debería dejar de destrozarse la pierna, como si con eso pudiera soportar haber sobrevivido. Robert le dice que ella no sabe de lo que habla, pero Florence admite que sí lo sabe. Le dice que tiene miedo y que no puede vivir con él. Además, reconoce que Robert tenía razón, que lo que hace tiene un precio y que cada vez se odia más. Aún así, admite que no puede soportar una vida dominada por el miedo. Finalmente, confiesa que a veces preferiría estar muerta. Más tarde, nota que las flechas de un detector de campo magnético se están moviendo y descubre que uno de los aparatos está roto. Mientras se sienta a repararlo, se ven unas piernas infantiles detrás de ella. Percibiendo una presencia, Florence alza la mirada y de repente todas las flechas se giran apuntando directamente hacia ella. Entonces escucha la voz de Tom y corre a buscarlo, segura de que era él. Sin embargo, Tom está en otra habitación junto a Ma. Poco después, una pelota empieza a rodar escaleras abajo, seguida por una risa infantil que proviene del piso de arriba. Entonces Florence sube corriendo tras la voz. Sin embargo, al llegar se encuentra frente a un hombre armado con una escopeta. El sobresalto la hace retroceder y activa unos cables que disparan varias fotografías antes de que caiga al suelo. Aún así, se levanta enseguida, recorre el pasillo y luego encara a Tom. Entonces le pregunta por qué está haciendo eso. Le dice que oyó su risa y quiere saber quién era el hombre al que la condujo, porque insiste en que había un hombre. Ma intenta detenerla, pero Florence pierde la calma y afirma que todos son responsables. Incluso llega a llamar a Tom un niño cruel y horrible. Ante esas palabras, Tom le responde que la odia y se marcha corriendo. Cuando Ma le exige que se disculpe, el niño asegura que no ha hecho nada malo. Entonces Ma, dolida, le dice a Florence que creyó que era una mujer amable y cariñosa, pero que ahora no ve nada de eso en ella. Más tarde, Ma intenta consolar a Tom diciéndole que Florence sí lo aprecia. Sin embargo, él insiste en que no le importa y que para ella bien podría estar muerto como Walter. Mientras tanto, Florence encuentra su propia figurita colocada en el alféizar de una ventana. Entonces va con Robert y le dice que necesita ayuda. Le cuenta que vio a un hombre con escopeta y que una de las fotografías demostrará que es real. Por eso ambos comienzan a revelar las imágenes. Mientras esperan, Robert recuerda que de niño le aterraba la oscuridad. Sin embargo, con el tiempo empezó a significar seguridad, sin disparos, sin bombas y sin francotiradores. Aún así, recuerda cómo se acurrucaba en la cama deseando mirar, pero sin atreverse a abrir los ojos. Mientras la fotografía aparece poco a poco, Florence señala que el movimiento no está borroso. Por lo tanto, en alguna imagen debería verse claramente al hombre. Entonces Robert le pregunta por qué sigue teniendo los ojos cerrados. Sin embargo, Florence queda paralizada al descubrir que en la foto no aparece el hombre. En su lugar aparece el niño. Abrumada por todo lo que está sintiendo, besa a Robert. Y poco después ambos terminan entregándose a un momento de pasión. Después Florence le pregunta por qué están ocurriendo esas cosas y qué es lo que quieren de ella. Entonces Robert, apartándose ligeramente, responde que tal vez no han venido por ella. En ese instante vuelve a sonar una campana. Al mismo tiempo, Ma le ordena a Tom que se quede en la habitación y que no salga. Mientras tanto, Robert se da cuenta de que las campanas provienen del cuarto del este. Por otro lado, Florence se sobresalta al ver de repente una cara marcada en una almohada. Entonces, en un ataque de frustración, la rompe y la desgarra. Sin embargo, dentro encuentra su pitillera escondida entre las plumas. Mientras tanto, Robert entra al dormitorio del este, pero apenas lo hace, la puerta se cierra tras él. Cuando intenta abrirla, descubre que está bloqueada. Por otro lado, Ma encuentra la habitación de Florence completamente revuelta. Entonces regresa con Tom, advirtiéndole que algo le ha ocurrido a Florence y obligándolo a prometer que no se moverá. Afuera, Edward confronta a Florence y afirma que la vio con Robert. Cuando ella lo niega, él insiste en que ha visto muchas cosas en sus rondas nocturnas, pero nada como eso. Después comienza a burlarse de las mujeres y de las historias en las que creen. Además, dice que los hombres fueron enviados a la guerra y no tuvieron opción, y que ahora ellas los convierten en héroes. Ante eso, Florence estalla de rabia y le responde que no tiene derecho a burlarse de hombres como Robert.
Entonces Edward la golpea y la tira al suelo. Mientras tanto, Robert sale por la ventana y sube al tejado cuando escucha los gritos de Florence. Edward intenta abusar de ella, pero Florence lo araña y logra zafarse. Sin embargo, él vuelve a derribarla. Finalmente Florence pierde el conocimiento. Aún así, cuando Edward intenta aprovecharse de ella otra vez, el fantasma aparece de repente y lo aterroriza. Aprovechando ese momento, Florence lo golpea con la misma escopeta. Después corre de regreso a la escuela y le dice a Robert que Edward la atacó y que cree haberlo matado. Entonces Robert le ordena a Ma que traiga una manta y prepare un baño. Florence le explica que Edward está junto a los árboles, al final del camino de entrada. Cuando Robert está por marcharse, ella le pide que no le diga nada a Tom, porque el niño ya está suficientemente asustado. Sin embargo, Robert le responde que allí no hay niños, que solo están ellos tres. Al escuchar eso, Florence oye un ruido en un aula. Entonces se dirige hacia allí y queda helada al ver en la pizarra unas palabras que dicen que todos los niños se han ido, excepto uno. En ese momento escucha la voz de Tom llamándola desde un armario. Entonces Florence se acerca y descubre que el compartimento conduce a una habitación donde guardan la casa de muñecas. Allí encuentra a Tom. El niño le dice que no quiso asustar a Walter aquella noche. Entonces Florence intenta tranquilizarlo y le asegura que lo sabe y que le cree. Sin embargo, de pronto Tom aparece ante ella con una forma retorcida y perturbadora. Luego, delante de sus ojos, recupera su aspecto normal. Impactada, Florence le pregunta si puede controlar eso. Tom le responde que a veces sí, aunque no sabe por qué Walter podía verlo, cuando normalmente no consigue que nadie lo vea. Entonces Florence le dice que todos vemos lo que necesitamos ver y que Walter necesitaba un amigo. Tom responde que él también. Después Florence le pregunta de quién tenía miedo. Mientras tanto, vuelve a sonar la música de la muñeca conejo. Entonces Tom le responde que ella tiene que verlo por sí misma y que solo así podrán estar juntos otra vez. Alarmada, Florence le pregunta qué quiere decir con eso. Sin embargo, Tom le pide que le prometa que no volverá a marcharse. Luego la llama Mousy y le insiste en que mire la casa de muñecas. Florence se niega, pero Tom le dice que ya ha empezado a recordar y que pronto lo recordará todo. Ante eso, ella se altera y le ordena que se aleje. Entonces Tom retrocede y se marcha. Después de eso, Florence se fija en una fotografía y reuniendo valor, mira dentro de la casa de muñecas. Es entonces cuando la verdad comienza a revelarse. Primero comprende que el hombre que había visto no era un extraño. En realidad, era su propio padre. De inmediato, una serie de recuerdos enterrados comienza a regresar. Recuerda la amargura que existía en el matrimonio de sus padres. Además, recuerda que su padre deseaba un hijo varón y la despreciaba por haber nacido mujer. Sin embargo, el recuerdo más duro llega después. Florence comprende que Tom era el hijo ilegítimo de su padre. Entonces ve cómo su padre dispara contra su madre. Sobresaltada, sale del armario, pero él le ordena que no se acerque y le dice que ya no puede ayudarla. Florence intenta huir. Sin embargo, la misma escena parece repetirse una y otra vez en distintas habitaciones. Desesperada, le suplica que se detenga, mientras su madre le grita que corra. Entonces su padre vuelve a disparar. Por eso Florence escapa hacia el armario oculto, pero él la persigue y dispara desde arriba mientras ella intenta esquivar las balas. Finalmente llega al lugar donde años después encontraría a la muñeca conejo, y allí descubre que Tom ya está escondido. Entonces el niño le indica que guarde silencio, mientras su padre los busca y los llama. Durante unos segundos parece que lograrán permanecer ocultos. Sin embargo, la muñeca comienza a sonar. El ruido revela inmediatamente su escondite. Entonces el padre apunta y dispara, pero en lugar de alcanzar a Florence, la bala impacta en Tom. El niño cae herido de muerte. Al ver lo que ha hecho, el hombre comprende el horror de sus acciones. Entonces coloca la escopeta bajo su barbilla y se quita la vida. Después de eso, el recuerdo comienza a desvanecerse, y la última imagen que Florence ve es la de un cuadro donde un león ataca a un caballo. En ese momento comprende algo más. La historia que siempre contó sobre África, los leones y la muerte de sus padres nunca ocurrió. Era un recuerdo falso que su mente creó para ocultar una verdad demasiado dolorosa. Y ahora, después de tantos años, finalmente ha recordado lo que realmente sucedió. Cuando finalmente regresa al presente, Florence permanece en silencio durante unos segundos, intentando asimilar todo lo que acaba de recordar. Entonces Ma le explica que desde que llegó, no ha dejado de llamar a ese lugar casa. Es en ese momento cuando se revela que Ma fue su niñera y también la madre de Tom. Después Ma admite que creyó que traerla de vuelta sería suficiente para que recuperara la memoria. Sin embargo, Florence no recordaba nada, ni siquiera los acontecimientos más terribles de su infancia. Por eso le explica que su mente bloqueó aquellos recuerdos para protegerla. Aún así, hubo algo que nunca cambió. Tom seguía allí. Durante todos esos años permaneció en la casa, rodeado de amigos que en realidad nunca pudo tener de verdad. Entonces Florence responde que ella sí fue su amiga y que compartieron todo. Pero Ma le explica que Florence necesitaba recordar, por eso envió a Tom a asustarla y obligarla a quedarse. Además, le dice que sabe que es lo mejor para ella porque la crió.
Luego añade que también tuvo que soportar la pérdida de su propio hijo, igual que Florence perdió a alguien importante para ella. Finalmente admite que no existe peor dolor que amar a un hijo y después perderlo. En ese momento, Tom aparece junto a ellas. Más tarde, Florence le cuenta toda la verdad a Robert. Entonces él le devuelve la pitillera y le asegura que nadie encontrará el cuerpo de Edward. Después de eso, Florence le pregunta si él también ve a sus propios fantasmas. Robert asiente. Entonces ella le pregunta si esos fantasmas están con ellos en ese momento. Y una vez más, él responde que sí. Tras unos segundos de silencio, Florence le dice que ninguna culpa merece el sufrimiento que él se inflige. Sin embargo, Robert responde que ellos murieron y él sobrevivió. Entonces Florence le explica que una vida atormentada no es una vida real y que de ese modo ambos terminan convirtiéndose en fantasmas de sí mismos. Más tarde, cuando Robert se marcha, Florence nota que Tom la está observando. Entonces le pregunta qué ocurre. El niño le responde que su madre le dijo que todo estaría bien y que ella también los querría. Sin embargo, Ma interviene y le recuerda que Tom la necesita. Ante eso, Florence responde que se irá a casa, pero de repente comienza a marearse. Entonces comprende que ha sido envenenada. De inmediato llama a Robert. Cuando él corre hacia ella, Ma le dice que ahora ella y Florence se irán juntas, porque Tom necesita a su familia. Mientras tanto, Robert intenta ayudarla. Entonces Florence le ordena que vaya al botiquín del cuarto de Ma y busque algo que la haga vomitar. Sin perder tiempo, Robert sale corriendo. Sin embargo, Florence se desploma antes de que pueda regresar. Entonces Tom se acerca y se inclina junto a ella. Después le pide que no se enfade y le confiesa que la ha extrañado todo este tiempo. Al escucharlo, Florence le dice que desde que él se fue, jamás volvió a ser feliz. Además, le confiesa que fue el único amigo verdadero que tuvo. Sin embargo, también le explica que no puede irse con él. Le dice que, si lo hace, ninguno de los dos encontrará la paz, y que gracias a él ahora tiene una oportunidad de volver a ser feliz. Entonces Tom responde que, si ella se marcha, nadie volverá a necesitarlo. Pero Florence le pide que sea valiente. En ese momento, Tom trae sulfato de zinc y hace que Florence lo beba. Poco después, el veneno comienza a salir de su organismo. Entonces el niño se acuesta junto a ella y le pregunta si está muriendo. Florence responde que no lo sabe, que solo necesita dormir. Finalmente, Tom le promete que permanecerá a su lado, incluso cuando ella ya no pueda verlo. Después vemos de nuevo a los niños en la escuela, mientras Perslo habla con uno de los padres y afirma que Florence no ayudó en absoluto. Incluso llega a insinuar que no estaba en pleno uso de sus facultades, recordando un estudio que supuestamente decía que la mente de las mujeres no puede soportar la educación superior. Mientras tanto, Florence se encuentra con Robert. Entonces le comenta que solía jugar a las escondidas en ese lugar, mientras Ma se sentaba a observarla desde un rincón. Después añade que está pensando en escribir otro libro, un libro titulado La interpretación de los fantasmas. Más tarde, cuando ambos se disponen a marcharse, Robert se fija en Victor y le dice que se ate los cordones. Entonces el niño levanta la vista, mira a Florence y la saluda. Florence le devuelve el gesto. Después se vuelve hacia Robert y le dice que no verlos ya no significa olvidarlos. Y así ambos continúan su camino mientras la vida sigue adelante.